Esta es la clase número 13 y se trata de la literatura hebrea. Vamos a abordar el tema de la literatura hebrea. El contexto histórico, comenzamos con contexto histórico, geográfico, cultural, filosofía y religión. Y aquí les dejo un material, dice literatura hebrea, filosofía y religión en PDF, que es lo mismo que ustedes tienen en la primera página de su antología. Es lo mismo. A ver, ¿ya la pueden observar que es lo mismo? Sí. Sí, Ok, ahí sí, está. Es más, la de ustedes está mejor porque no está doblada. Pero, bien, eso es lo que vamos a comenzar. Ahí, ese material te lo dejo como referencia, pero tú ya tienes hoy tu antología. Entonces, vamos a empezar a subrayar. Vamos a comenzar a subrayar. Yo te voy guiando y te voy diciendo dónde para que puedas ir tomando el apunte, porque vas a hacer un apunte. De esto vas a hacer un apunte de lo que vamos a sacar y una tarea. Ok, comenzamos ahí donde dice, ya puedes observar mi pantalla donde dice literatura Oriente Medio los hebreos. sí, por favor. Ok, Sí, por favor. dice, empieza con una frase que dice, hay quien parece rico y no tiene nada. Hay quien parece pobre y tiene muchas riquezas. Salomón. ¿Quién era Salomón? Ya vamos a encontrarlo ahorita. Y comenzamos, fíjate, si quieres aquí ir copiando para que puedas ir subrayando en tu antología, porque me vas a entregar en la tarea que hay que entregar el apunte, la foto de la antología subrayada y el cuadro de los libros que vamos a realizar, que vamos a leer ahorita. Entonces, si tú no tienes los tres elementos, apunte, antología subrayada y tabla, si nomás está la mitad, pues nomás va a valer la mitad. Es más, a veces no vale nada porque pues la información se saca de aquí. ¿Vale? Entonces, vele subrayando. Ahí va. Y dice, el mayor esplendor del pueblo hebreo se sitúa en el momento del ocaso de imperios de primer orden, como el egipcio y el mesopotámico. El fecundo periodo de la madurez de Israel fue contemporánea de la supremacía de Atenas en la época de Pericles y se prolongó hasta la aparición de Alejandro Magno y la extensión del helenismo por todo el Oriente. Los orígenes del pueblo hebreo, y ahí empieza a subrayar, los orígenes del pueblo hebreo hay que buscarlos en una tribu semita que habitaba en la ciudad de Ur, en Mesopotamia, hacia el año 2000 antes de Cristo. No subrayes, más tarde, aproximadamente en el año, y ahora sí subrayale, 1500 antes de Cristo, esta tribu salió guiada por el patriarca Abraham, quien obedeciendo un designio divino la condujo hacia el territorio de Canaán, que corresponde a la región de Palestina. No subrayes, y allí adoptó la lengua de los cananeos. Con el tiempo se expandió hacia Egipto, pero fue expulsada de allí y regresó a Palestina. Entonces este grupo se dividió en, subráyale, 12 tribus, cuyo primer rey fue Saúl, quien logró unificarlas. Sin embargo, a quienes se les considera los verdaderos creadores del reino judío son el rey David y su hijo Salomón. No subrayes. El rey David, sí, el de las mañanitas, de eso estamos hablando, ajá. Y su hijo, el rey Salomón, que es el que escribió las palabras que ves arriba y mucha más literatura hebrea. Bien, seguimos, no subrayes, que gobernaron del año 1010 al 955 a.C. y de 1955 a 935 a.C., respectivamente. Periodos de unificación y por ende de crecimiento y poderío. A la muerte de Salomón, debido a una serie de luchas internas entre las tribus, este territorio quedó dividido en, subrayale, 2 reinos. Sigue subrayando, al norte Israel y al sur Judá. Estos reinos utilizaron como medio de expresión, subráyale, el hebreo, que es una lengua semítica, adaptada originalmente por los ibri o israelitas cuando llegaron al territorio de Canaán y se establecieron allí.
No subrayes. Ay, no, perdóname, sí subrayas. Su sistema de escritura es dextrógira. A ver, aquí en el dextrógira necesito que pongas mucho énfasis. Es decir, va de derecha a izquierda. No subrayes. Su alfabeto, oh, ya me fui, no tiene vocales, pero son sonidos, los sonidos vocálicos. A ver, hasta izquierda, nomás dejamos de subrayar, ¿eh? Su alfabeto no tiene vocales, pero los sonidos vocálicos se indican mediante pequeños guiones o puntos encima o debajo de la consonante correspondiente. Esta lengua alcanzó un grado de desarrollo considerable, razón que le permitió adquirir la categoría de hebreo clásico y que coincide con el mayor esplendor de esta cultura a mediados del siglo III a.C. Le sucede una forma intermedia. Espérame porque aquí se me va. Intermedia conocida como, subrayale, hebreo mísnico, y sigue subrayando, es decir, aquel que se conforma con toda la tradición oral del pueblo judío. Muy bien, religión y filosofía, subráyale, religión y filosofía, no subrayes, a pesar de estar arraigado y moldeado por las culturas vecinas, subráyale, el pueblo hebreo formó un mundo intelectual aparte, no subrayes, esta particularidad se sustentaba sobre todo en, subráyale, su monoteísmo que transformó de alguna forma el curso de la historia posterior frente al politeísmo de Babilonia y a la solatría del mundo egipcio. No subrayes. A ver, chicos, vamos aquí comentando esto. ¿De qué hablará cuando habla acerca del monoteísmo? ¿Qué es monoteísta? Creían en un solo Dios. Eso, que creían en un solo Dios. Fíjense, como lo hemos estado leyendo, como lo empezamos a leer, son contemporáneos, de alguna manera tienen esos tiempos, más o menos, más o menos, con los babilonios y con los egipcios. Pero recordemos que, por ejemplo, los babilonios eran politeístas y que a sus dioses les conferían, ellos los concebían con imagen como de animal, de cosas de la naturaleza, ¿no? De fenómenos naturales. Y los egipcios, como dice aquí, eran solátricos, también eran politeístas, tenían muchos dioses, pero sus dioses les conferían formas de animales, los concedían con figura, con cuerpo de animal. Eso era lo que tenemos de egipcio. Y en cambio los hebreos lo que conciben es una entidad, una deidad superior a todo. Ajá. Bien. No subrayes, aunque ya se había vislumbrado en el Oriente Medio cierta tendencia al monoteísmo, tal es el caso del monoteísmo solar de Egipto. A ver, aquí otro comentario, el poema Atón, como le hablaban al gran sol, ¿no? Que decían es Ra, y para ellos, pero fue algo momentáneo, solamente en el siglo XIV tenían esta tendencia monoteísta, solo en el siglo XIV. Después continuaron con su politeísmo. Y los hebreos eran monoteístas siempre, siempre, ¿eh? Sin embargo, subrayale, la verdadera esencia del pensamiento hebreo que lo hace diferente de este monoteísmo es su visión de un Dios personal y no una fuerza ciega o una especie de realidad inherente y fría. Inerte y fría. De allí surgió la idea de que, sigue subrayando, el hombre fue creado a imagen de Dios. Otra de las características de este pueblo es, sigue subrayando, su firme convicción de haber sido escogido entre todos los pueblos de la tierra por Dios y mantener con él una estrecha relación, privilegio del que no gozará ninguna de las otras naciones. Otro comentario, chicos, efectivamente, el pueblo hebreo es lo que hoy son los judíos, es lo que hoy es el pueblo judío. Han sido por siempre un pueblo que ha buscado, esas son sus raíces, ese es su origen,
estos que se fueron de Egipto a Canaán, estos que conquistaron esas tierras y ahí se quedaron, estos que creyeron en un solo Dios, estos que vienen siendo monoteístas desde tantos y tantos siglos, son los judíos, y en eso se sustenta la religión judía, como ya lo vamos a checar. Ajá. En eso se sustenta. La Biblia es un libro que tiene adentro muchos libros, es un compendio de libros. Ahorita lo vamos a checar. Vamos a ver. La literatura hebrea, fíjense bien, subrayen, compendía la esencia filosófica, religiosa e histórica de este pueblo a lo largo de casi 10 siglos, aproximadamente del siglo XI a 2 antes de Cristo. Los textos sagrados se conforman en 3 grupos: la Torah o ley, los Nevim o profetas y los Ketubim o escritos. Bien, esto que se llama Biblia se encuentra, si alguien de ustedes tiene una Biblia en casa o ha conocido una o ha tenido una en sus manos, se va a dar cuenta que parece un libro muy, pero muy extenso, con una gran extensión. Bien, Biblia viene del griego biblos, que significa conjunto de libros o muchos libros, y que es el compendio de, como dice aquí, la filosofía, la cultura, la religión, la historia del pueblo hebreo. En la Biblia que ustedes conocen está dividida en 2 partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Muy bien, el Antiguo Testamento es de lo que vamos a hablar ahorita, pero no lo estamos viendo desde un punto de vista religioso. Es un punto de vista estrictamente literario, estudiado bajo ese lente, literariamente. Ajá. Todo este conjunto de libros que conforman el Antiguo Testamento es la base de los judíos, de la religión judía, de lo que hoy se conoce como religión judía. Y otra vez, lo que dice aquí es súper importante, es el compendio de 10 siglos, de casi 10 siglos, de toda la sabiduría, de la filosofía, de la religión, de la historia, de todo lo que tiene que ver con el pueblo judío, con el pueblo hebreo. ¿Sale? Y dice que estos libros, este Nuevo Testamento que ustedes conocen, o si alguien lo conoce, y si no, pues ya lo podrán consultar o ver. Hay muchos, es el libro más difundido en todo el nivel mundial, en toda la historia de la humanidad. Se va a dividir en 3. Ese Antiguo Testamento se divide en 3, se clasifica en 3 partes, tiene 3 clasificaciones: la Torah o ley, los Levino profetas y los que tuvimos escritos. No subrayen ya. Cada una de estas 3 partes comprende a su vez libros distintos. La mayoría de ellos son el resultado de una compilación de fragmentos de épocas diversas. El primero de ellos traza la historia del mundo y de Israel, desde sus orígenes hasta el exilio de Babilonia. No está compuesto bajo un plan riguroso, ya que es un relato y un código a la vez y está formado por los textos siguientes. A ver, empezamos. Aquí, y anótenle si se les parece si les causa alguna dificultad, anoten por favor. Ajá. Aquí en el Génesis, aquí, esta es la primera parte que se llama la Torah o ley. Ajá. La Torah o ley. Esa es aquí. Esta es la primera. ¿Sí? La Torah o ley. Aquí está. Luego, la Torah o ley comprende los libros de Génesis, que narra la creación del mundo hasta su muerte, la muerte de José. El Éxodo, que explica la salida del pueblo de Israel hasta la llegada al pie del monte Sinai. Levítico, es la exposición de la ley de los sacerdotes de la tribu de Leví. Define la ley religiosa y establece las reglas necesarias para la celebración del culto. El libro de los números
cuyo nombre se deriva de las estadísticas que contiene. Reanuda el relato desde la estancia al pie del monte Sinaí hasta la instalación temporal y se ofrecen las ordenaciones y prescripciones que se han aplicado en las diversas etapas de esta emigración. Y por último, el Deuteronomio, colección de textos legislativos que constituyen, que constituyen la segunda ley promulgada por Moisés antes de su muerte, constituye a la vez el código religioso y civil que ha de reglamentar las relaciones de los hebreos reagrupados. Bien. Subráyale, hasta el fin de la Edad Media, esta extensa recopilación de textos se atribuyó a Moisés, pero a partir del siglo XVI, los exégetas, encierra esa palabra, se negaron a admitir que este libro fuera obra de un solo autor. Unos lo han considerado una gran agrupación de multitud de breves relatos y textos aislados. Otros ven en una obra llena de adiciones, o sea, que se le han ido pegando de muchas cosas con el tiempo. Esta parte, primero vamos a checar aquí. A un lado, en el margen de tu antología, hay una leyenda donde hay un dibujito, un librito, y dice la palabra exégeta, que es la que acabas de pedir que encerraras. ¿Qué es un exégeta? ¿Quién me dice? Yo, profa. Vale. Intérprete o expositor de textos sagrados, intérprete de lenguaje o de un texto literario. Gracias. Eso es un exégeta, o eso era un exégeta. Alguien que interpretaba, exponía el texto, el lenguaje, ¿sale? Eso era un exégeta. Bien, vamos ahora con esta segunda parte que se llama los nevino-profetas. Esta es la segunda clasificación. Y se llama los nevin o profetas. Esta es la segunda clasificación. La primera fue la Torah o ley, y ya vimos los libros que contiene. Ahora vamos a ver los nevino profetas, que es esta, y vamos a ver los libros que contiene. No subrayes. Está constituido por 2 series. La primera se conforma por 4 libros. El libro de Josué, el libro de los jueces, el libro de Samuel y el libro de los reyes. Esta es la primera serie. El libro de Josué reúne las memorias de Josué, conductor del pueblo hebreo y sucesor de Moisés hacia la tierra prometida. El libro narra el cruce del río Jordán, la conquista del país de Canaán, la fundación de ciudades de refugio y de poblaciones levíticas. El libro de los jueces resume el periodo que media entre la muerte de Josué y el nacimiento de Samuel, último juez de Israel. Bueno, ahí le sigues leyendo todo eso en tu antología. Lees los libros de Samuel, qué es y de qué se trata. Lees el libro de los reyes, qué es y de qué se trata. Esa es la primera serie. La segunda serie, subráyale, la segunda serie está formada por 3 libros de gran extensión. Isaías, Jeremías y Ezequiel. Subraya solo eso. No subrayes, además de una colección de, ahora sí subraya, 12 libros mucho más breves, pero no por eso de menor valor e importancia. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Espérate, ahí voy. Es que como lo hago muy grande para verlo, se mueve. Ahora ya me fui. Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los libros que forman, los libros breves que forman la segunda serie. No subrayes. Vamos abajo porque se nos está acabando el tiempo. Eso no quiere decir que no vas a leer todo esto, pero ahorita tenemos que terminar la clase. Y recuerda que solo son 40 minutos, nos quedan pocos minutos. Ya voy a guardar el chat, chicos. Ya nadie más va a escribir su nombre, que ya voy a guardar.
Bien, vamos a ver los que Yo, profe, ahorita lo escribo. porfa, los que tuvimos es la tercera clasificación y son estos. Ahí, aquí comenzamos, tal cual. Ahí están. Los que tuvimos o escritos. Así se llama esta tercera clasificación de los libros de la Biblia. Ketubim o escritos, ¿vale? Bien, dice, subrayale, los Ketubim, llamados también los escritos, constituyen una colección relativamente tardía que fue ampliándose con una serie de obras de carácter diferente. En esto se incluyen los Salmos, el libro de Job, los Proverbios, el Cantar de los Cantares, el libro de Ruth, las Lamentaciones, el Coeleto o Eclesiastés, que es el mismo, el libro de Esther, los libros de Esdras, Nehemías y las Crónicas. No subrayes. El Coelet o Eclesiastés se compone de una serie de proverbios sobre la vanidad de todo lo mundano, el bien, la vejez, la muerte, etcétera. Cada serie termina con una exhortación a disfrutar de la vida. A pesar de su falta de lógica en el enlace de los pensamientos, puede admitirse que existe cierta unidad en la obra. Subráyale. Este texto recomienda una conducta de vida religiosa en dependencia con el Creador, y aun cuando no sepa dar una respuesta satisfactoria sobre el sentido de la vida, despierta por esto mismo un anhelo por un mayor conocimiento y una revelación más clara. Bien, en tu Classroom te pedí que hicieras una tarea que se encuentra aquí. A ver, ¿ya puedes ver la pantalla donde está el Classroom? Sí. Ok. Sí, profe. La tarea dice, es esta. Y la tarea, aquí vamos a ver las instrucciones. Y dice, mira, ya me entregó uno, ¿cómo le hizo? Tan rápido. Dice, realiza una tabla de información de la Biblia, como se te explicó en la clase por Zoom. De este trabajo debes entregar, 1, evidencia, la fotografía, del apunte de la literatura hebrea. Y aquí se me pasó, pero ahorita te lo voy a poner en este momento y en tu presencia, que además de el apunte, vas a poner las fotografías de la antología subrayada. Ahí está. Y número 2, la tabla de contenido de la Biblia. ¿Qué es eso de tabla de contenido? Muy bien, yo creo que sí todos entienden, pero te voy a dar un ejemplo más claro, que es la tabla de contenido a la que me refiero. Ya puedes observar mi pantalla otra vez, donde está el archivo Word. Ok. Ok. Ahí tengo mis planeaciones de las clases. Ok, ahí está. Más o menos, claro que tú la vas a hacer mucho mejor porque la vas a hacer en el cuaderno. Yo te estoy poniendo aquí solamente un ejemplo. Dice que la Biblia es un conjunto de libros que es el conjunto de libros sagrados para los hebreos que compila la sabiduría, cultura, filosofía, religión, historia, etcétera, 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 del pueblo hebreo. ¿Ok? Y empiezo a hacer una tabla. ¿Cómo se divide? Se divide en 3 clasificaciones. La primera se llama la Torah o ley, la segunda son los divinos profetas, la tercera son los que tuvimos o escritos. Muy bien. Aquí están estos. Ahora, empiezo.
Génesis. El Génesis, ¿qué es? Narra la creación del mundo. El Éxodo, ¿qué es y de qué se trata? Narra la salida del pueblo de Israel. Y así, ¿qué seguiría aquí, chicos? De acuerdo a esta clasificación, ¿qué seguiría aquí? Levítico. El Levítico y luego el Deuteronomio. El libro de los números. Así es. Aquí. Josué, Juez. Ok, muy bien. Aquí va esto, los libros de la Torah o ley y de ver brevemente de qué se trata. Ahora, en los Nevino Profetas, recordemos que hay dos clasificaciones. Entonces, en los Nevino Profetas, pondríamos aquí primera clasificación o primera, ¿sí? Primera parte o primera serie. ¿Y cuáles son los libros que van en la primera serie? El libro de Josué, el libro de los jueces, el libro de Samuel y el libro de los reyes. Así es, entonces, en la primera serie van todos esos son los que van a poner todos los que llevan ahí, ¿sale? Entonces, de eso se trata esta tabla de contenido. Igual los que tuvimos escritos, aquí van los salmos, aquí van, aquí van, o sea, tal cual como está en su antología, ahí van ahí ustedes haciendo la clasificación. Pero nada más que van a decir de qué se trata de manera muy, muy breve.